Bueno, entonces estamos viendo el tema de unos a otros, ¿verdad? Porque en la Biblia hay muchos mandamientos que hablan de ejercer los mandamientos estos unos a otros. Amar, ser paciente, servir, varios temas. Entonces, esta vez nos toca el tema de tenerle paciencia unos a otros. ¿Verdad que es un tema muy importante? Y me fue de bendición estudiar este tema porque ¿a quién nos sobra la paciencia? Pues, como que no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos versículos y vamos a ver un poco de lo que nos tiene que decir la palabra de Dios acerca de tener paciencia unos con otros aquí entre hermanos en la iglesia y también para ser una luz y un testimonio en el mundo cuando podemos tener paciencia aparte también con los no creyentes, que va a ser una cosa pero primero unos a otros mostrando el amor entre hermanos cristianos. Bueno, entonces vamos empezando. El versículo lema que yo empezaría a usar sería Efesios 4:1-3. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y algo que es muy importante, soportándoos, hablar de unos a otros. Dicen en la telenovela, es que ya no te soporto, ¿verdad? Eso es lo que dice la mujer, ya no te soporto, ya no le tiene paciencia, ¿verdad? Entonces hay que soportarnos y para soportarnos con esta paciencia los unos a los otros, tenemos que hacerlo con humildad. ¿Por qué humildad? Porque lo opuesto a la humildad es el orgullo. Yo me merezco más, ¿verdad? Entonces yo no debo de tener que aguantarte porque merezco más y mejor y ya no te soporto. Tenemos que tener humildad y reconocer nuestras propias fallas y faltas y como otros tienen que tener paciencia con nosotros, como el Señor mismo nos tiene paciencia, una paciencia tremenda para tener esa humildad y tener paciencia y además y mansedumbre, hacer las cosas con ternura. No hay que ser mensas, pero hay que ser mansas. Hay que hacer las cosas con mansedumbre y eso es una forma inteligente, quiere decir que tienes el poder de hacer otra cosa, pero vas a domar ese poder y ponerlo al servicio de otro. Eso es la mansedumbre. Y aparte, en amor dice, vamos a ver que la paciencia tiene mucho que ver con el amor. Vamos a ver eso como parte de la plática hoy noche, porque si no tenemos amor no vamos a poder demostrar esa paciencia. Y esto va a resultar en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O deberíamos aparte solicitar eso porque vamos a necesitar la falta de paciencia que nos hace. Nos pone irritables y nos pone a pelear. Entonces vamos a tener paciencia y eso luego trae la paz como una consecuencia. Entonces vamos a ver, tal vez aquí... Disculpen, hermanas, me puse a ver Google Images y me divertí demasiado, así es que van a ver muchas imágenes hoy, pero les prometo que les voy a acompañar a las imágenes con Biblia, ¿ok? Pero sí me divertí. ¿Dónde está esto? Eso. No sé si alguna persona reconozca alguno de esos caracteres. Es un show mexicano que yo creo que ¿Cuántos han visto aquí el show y conocen el Chavo del Ocho? Entonces no tengo que darles explicaciones. ¿Qué pasa a cada rato? ¿Cuál es la frase más famosa? Es que no me tienen paciencia, ¿verdad? Entonces el Chavo del Ocho aquí, ¿verdad? Se pone cara burrada, como dirían en México, o pavado, como dirían en Argentina, o no sé cómo le dirán en su país, pero hace cara tontería y habla y dice cara cosa, y sus amigos a rato están jalándose las greñas de que no lo aguantan y le gritan o le hacen un coscorrón.
¿verdad? Porque no le tienen paciencia. Entonces, bueno, yo creo que nos vimos. Dicen que es cuando nosotros vemos algo que tiene algo de verdad, tiene algo de cierto, tiene algo que reconocemos y nos podemos reír de él porque lo ponen en una forma de humor, de chiste, pero porque algo allí tiene de verdad, porque todos lo vivimos en la casa todos los días. A veces nos exasperamos los unos con los otros y no nos tenemos paciencia. Bueno, entonces, ¿qué es la falta de paciencia con las personas y cómo conseguirla? Y hasta ahorita que estaba revisando mis notas antes de venir, dije, como que no le puse bien la gramática. ¿Qué es la falta de paciencia con las personas? Y debes decir, ¿y cómo conseguir la paciencia? No cómo conseguir la falta de paciencia, porque eso nos sobra, ¿verdad? Como dicen, es que hay mucha falta de ignorancia, ¿verdad? No, más bien lo que sobra es la ignorancia. Así es que la ignorancia aquí de la gramática, no estoy diciendo cómo conseguir la falta de paciencia, estoy diciendo qué es la falta de paciencia y cómo conseguir la paciencia. Entonces, vamos a ver definiciones. No tener paciencia con las personas, ¿qué? Es irritarse con ellos, ¿verdad? Dicen cosas, hacen cosas, nos fallan, qué sé yo. Lo que hacen, ustedes ya se pueden imaginar, muchos ejemplos me imagino, irrita. Y otra consecuencia de no tener paciencia es uno se puede airarse. Uno puede airarse, diría mejor. Uno se puede enojar con esa persona por no tenerle paciencia. ¿Y qué es la consecuencia de irritarse y enojarse o airarse, como lo quieres decir? Es luego, pues, muy fácil que no se quede en el puro enojo, sino que uno está, cuando menos pensamiento pecaminoso y muchas veces acciones, palabras hirientes y demás cosas que hacen daño. Y en vez de edificar a la persona, edificar a la relación, mantener y fomentar el vínculo de la paz en la iglesia, vamos entonces causando destrucción por nuestro enojo, irritación y falta de paciencia. Bueno, el contraste sería cómo es tener paciencia con las personas. Y bueno, yo voy a hablar, este tema se podría abarcar de muchas formas y se podría estar aquí hablando toda la noche, pero creo que tenemos apenas 45 minutos. Así es que voy a tocar 3 temas en general y luego vamos a darle tiempo a que estén en la mesa platicando acerca de cómo aplicar ese tema en su vida. Bueno, entonces yo diría que los 3 puntos que vamos a tocar que pueden ser de ayuda para que tengamos paciencia unos con otros es ver que la paciencia se puede conseguir o aumentar o fortalecer por medio del dominio propio. El dominio propio es el primer punto que vamos a tocar, porque dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es más paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, la paciencia en sí es un fruto del Espíritu, pero se ayuda por otro fruto que se llama dominio propio. Bueno, punto 2, se consigue con amor. Y vamos a ver en el pasaje, y perdóname porque yo sé que va a haber otra maestra que va a tomar el tema de amor unos a otros, no sé si ya lo tocaron. Perdón unos a otros, seguramente les va a tocar, pero también tiene que ver con la paciencia, el amor y el perdón. Y el amor dice, 1 Corintios 13:4, la primera característica que nombra del amor es que el amor es paciente. El amor es primeramente paciente. Y punto número 3, se consigue con amplio perdón. Porque cuando hay una persona te está quitando la paciencia o airando o irritando, más bien tú te airas o te enojas o te irrites a causa de no tenerle paciencia a esa persona que te anda molestando o te anda fallando o a lo mejor hasta peca contra ti. La forma de tener paciencia también implica el perdón.
vamos a ver eso con el parábola de los dos deudores y ver unos pasajes. Okay. Bueno, entonces, vamos a empezar con unos versículos bíblicos y con unos temas que tienen que ver con el punto número 1, que es el dominio propio. Para tener paciencia con las personas hay que ejercer dominio propio. Y hay un versículo, Salmos 37, 8, 9, que en la Biblia de las Américas dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo haz lo malo. Y hay una traducción en una de las versiones de bíblicas del Dios habla hoy que dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, pues eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confíen en el Señor poseerán la tierra. Bueno, no sé si algunos también saben que me gustan los caballos. Entonces, ya que vi eso, como que pude entender muy bien, porque hay un dicho, ustedes han escuchado, seguramente se usa bastante seguido: no te pierdas los estribos. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, ahí ves que es un vaquero haciendo una faena porque el caballo va como medio rotado. Es más, Olive vino a montar a caballo conmigo una vez, ¿verdad? Es testigo de que sí, montamos a caballo juntos una vez. Pero bueno, está haciendo una faena y el caballo casi se ve como casi horizontal. Pero el Señor se ve que está bien pegado al caballo. Ahí está la pierna, está el pie bien plantado en el estribo. Está agarrándose con las piernas al caballo y no se va a caer el Señor. Primero Dios. Pero pasa otra cosa. Perder los estribos, como este jinete, vas a ver los estribos están en el aire y los pies no están dentro de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Es perder el control. Cuando te pierdes los estribos es muy difícil pierdes el balance y no te caigas, y de planta pues ya vas a resultar en una caída muy fea. Entonces, es más, los jinetes cuando están entrenando a montar los caballos, los ecuestres, o como los quieres llamar, los vaqueros, un ejercicio que hasta a veces algunos maestros muy sabios enseñan a hacer es practicar montando sin estribos, para que no te dependes demasiado de los estribos y te hagas piernas bien firme, porque si te dependes en los puros estribos y las piernas bien sueltas, nomás te pierdes el estribo y para afuera. Y otra cosa es también montar a caballo con los estribos, pero sacar los pies de los estribos y seguirte agarrado del caballo y volver a meter los pies al estribo, para que cuando estés por accidente, que te pierdes en un estribo, te lo sabes hallar de vuelta y no caerte del caballo. Si no, te vas a quedar como ese jinete. Te va a seguir de camino. Entonces es muy importante que sabemos que perder los estribos es una forma de decir perder el control. Obviamente te pierdes el estribo, pierdes control de tu cuerpo y ni te puedes mantener sentado en el caballo, mucho menos controlar el caballo. Entonces eso habla también de nuestra ira, de nuestro enojo, de la falta de dominio propio, que cuando tenemos poca paciencia, nos enojamos, perdemos los estribos y pasa cualquier cosa. Y por eso es muy importante ejercer ese dominio propio. Entonces, hay otro proverbio que dice en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Dice en Biblia de las Américas: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, uno admira, por ejemplo, cuando tú vas a ver películas al cine, hay muchas veces el tema de la guerra y ves a los valientes que batallan la guerra y están realmente unos soldados muy valientes contra un ejército bien grande, pero de alguna manera su plan y ganan la victoria y toman la ciudad. Pero dice que es más difícil dominar tu propio espíritu y estar en control de uno mismo que hacer algo externo como dominar una ciudad. Entonces es muy importante entrenar, tal como los soldados entrenan, en tener dominio propio. Cuando hay una persona que te está provocando perder la paciencia,
el no irritarte, el no enojarte y el no perder los estribos y hacer algo indebido es algo muy difícil de hacer. Pero es algo que debemos de poner como una meta y debemos trabajar día a día en ello. Aquí está otro versículo que me encanta, Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Entonces, una cosa que hay que admitir, somos seres humanos. Y si una persona está haciendo algo que nos irrita, a lo mejor está cantando el mismo cantito por 1000 veces y desentonadamente. O qué sé yo, le dijiste a tus hijos, por favor, cuando entres a la casa, guarda tus zapatos y tu mochila, no los dejes ahí. Y todos los días ahí, ¡pum!, está la misma mochila tirado en el suelo. Qué sé yo, cosas que tus mismos familiares hacen o en el trabajo o en la iglesia, hermanas. Una hermana que siempre te hace o te dice cosas que te cae tan mal, y tienes que tener una paciencia. Es normal que puedas sentir de repente, esos son ejemplos tal vez no graves, pero puede comenzar un sentimiento de enojo o de irritarse o de enojarse inclusive. Pero la Biblia dice, ok, bueno, si te vas a enojar, si te vas a irar, si vas a sentir ese sentimiento, bueno, esos sentimientos te pueden llegar de repente, pero que no peques. No darle rienda suelta, aunque empieces a sentir una frustración, no darle rienda suelta a ese enojo que resulte en un pecado, en gritería, en palabrotas, en actos que no edifican. Realmente eso es dar lugar al diablo. Y muy importante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que eso viene muy bien a las mujeres casadas. No sé, voy cumpliendo 29 años de casada este año, si Dios quiere, si llego a agosto. Pero yo creo que las mujeres casadas sabrán conmigo que a veces uno, qué sé yo, hay un disgusto, un conflictito, una tontería. Usualmente luego uno ni se acuerda de qué fue, pero uno se queda un poquito molesto con la pareja o él con una. Y la forma de, nos dormimos enojados y nos damos la espaldita uno al otro. Y y nos dormimos como hermanitos, dando la espalda. Y no nos abrazamos, no nos besamos, no nos perdonamos y nos vamos a dormir enojados. ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Duermes bien, hermana? ¿Te vas a levantar contenta y feliz? Es amargo, es amargo. Y luego puede ser que una tontería de rencilla de un día pase para otro día y pase otro día y a rato se siguen ofendiendo y enojándose y eso se vuelve un pleito muy grande, de una nada. Si uno es obediente a la palabra, sabes que al final del día, si se han ofendido, si se han disgustado, si han tenido algún conflictito, sabes que mejor decir, ¿me perdonas, mi amor? Porque siempre tenemos algo que ver en el asunto. Toma 2 para bailar el tango, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver más adelante que la suave respuesta, aparte el furor, entonces también es porque uno dijo algo, pero el otro también le contestó y a rato se armó. Entonces es muy importante reconocer nuestra parte y no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Hay que perdonarnos, hay que abrazarnos, hay que orar juntos y el otro día ya es una mañana nueva y muchas veces ya se pasó. Pero si te fuiste a dormir enojado, no se perdieron el perdón, amanecen al otro día de malas y ahí sigue la cosa. Gracias por el agua. Así, y se da lugar al diablo para que crea divisiones en la pareja y afecte a la familia, afecta a la iglesia, afecta a todo. Bueno, entonces, vamos a ver otros aspectos del dominio propio. Ok, para tener paciencia hay que ejercer dominio propio. Y hay un versículo que dice Santiago 1:19, procuremos estar listas para escuchar y ser lentas para hablar y enojarnos. Y fíjate también que dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Cuántas veces es que tu hijo o tu pareja o otra persona que conoces demasiado bien empieza apenas a hablar un tema
Y como tú ya has hablado acerca de ese tema antes, enseguida ya respondes y porque tú ya te imaginarás lo que van a decir y ya estás de desacuerdo y ni le escuches el tema. A lo mejor ni iban a decir lo que ibas a pensar que iban a decir. Entonces fue una necesidad empezar a hablar antes de escuchar bien lo que te quería proponer la otra persona. Entonces, una persona sabe, dijo, Dios nos dio 2 orejas y una boca. Y eso seguramente la habrás escuchado antes, pero es muy bueno el dicho. Entonces, se supone que proporcionalmente Dios quiere que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y a uno de nosotros, que somos medio, hablan chines, es al revés. Pero tenemos que tener cuidado porque mientras más hablamos, más podemos caer en el pecado. Y hay otros versículos que también dicen que tengamos mucho cuidado con la lengua. Y una de las cosas de tener paciencia es cuando se nos empieza a agotar la paciencia, mejor mordernos la lengua. Porque si no, ya vamos a caer en pecado seguramente. Ok. Lo dice en Proverbios 17:27. Que el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Proverbios 15:1 también dice la suave respuesta aparte del furor. Como dijimos también, si una persona se empieza a discutir, la forma de calmar las cosas muchas veces es la forma en que contestamos. Y si hablamos fuerte y golpeadito y se empieza a encender la cosa, olvídate. Santiago 3, de 1 a 12 es un pasaje fenomenal que habla, básicamente lo voy a resumir, porque sería todo un tema, de que la lengua es peligrosa, es como encender un bosque con tan pequeña llama. Con una llamita ya ves cómo se enciende en medio California y se queman las casas y las familias sin hogar y tantas hasta vidas perdidas por una llamita tan pequeña. Y así de destructiva es la lengua. Dice en versículo 2, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hablando de dominio propio, empieza con la lengua. Si puedes domar la lengua, que dice que es indomable, comparado con las fieras, con los caballos, con lo demás, que le puedes poner un freno, no hay un freno muy desarrollado para la lengua. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a tener el dominio propio y la obediencia a la palabra para refrenar lo que decimos. También aquí dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. Y esto doblemente cuando estás con falta de paciencia o con tendencia a irritarse con alguien. Entonces a veces es mejor callarse. Y alguna otra persona dijo el dicho, es mejor quedarse callado y parecer un necio que abrir la boca y quitar toda duda. Y dice Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Muchas veces abrimos la boca, metemos la pata. Decimos cosas hirientes que por más que pides perdón después, el recuerdo ahí se queda, el daño se hace en nuestros hijos, en nuestros esposos, las personas a nuestro alrededor. Tenemos que tener conciencia y ¿sabes qué? Si estoy por perderme los estribos, si estoy muy irritada, enojada, con la tendencia a faltarle paciencia a la persona, mejor le ruego a Dios que me ayude a domar mi lengua y no usarla destructivamente. Bueno, ese es el punto número 1. El punto número 2 de tener paciencia a las personas es ejercer el amor. Dijimos que 1 Corintios 13:4, que es el pasaje lindo, hermoso de la Biblia que habla de las cualidades del amor y no habla en términos de qué bonito se siente, sino habla de cómo el amor se comporta. Se habla de la acción que hace el amor y la característica en ese pasaje es que dice que el amor es paciente. Porque no es nada más, no busca lo suyo, es paciente, busca el bien del otro. Entonces,
versículo, no voy a leer todo el pasaje, nomás ciertos puntos claves para la paciencia. 1 Corintios 13:5 dice, el amor jamás reclama y da siempre. El amor tolera, jamás se irrita y nunca se venga. Tener una paciencia con una persona es tolerar, es no irritarse, ¿verdad? Es ser dador y no reclamar, no buscar lo suyo. Entonces, esta foto se me hace chistosito, porque no sé si la señora está sorprendida por el beso, o si está emocionada porque todavía la quiere después de tantos años. Y temo decirlo y debatí mucho si decirlo, pero o si está asustada porque dice, el viejo otra vez se está poniendo romántico. Y les digo eso, hermanas, nomás porque estamos aquí entre mujeres y cuando más hay oportunidad de decírselos. Yo sé con la medicina que algunas mujeres me dicen, no, es que mi esposo se quiere poner romántico. Ya, no quiero ver de eso. Y fíjate que eso no es amar, hermanas. Es muy importante reconocer que a veces uno no tiene tantas ganas de ser romántico después de tantos años. Ojalá todos lo tuviéramos, pero es algo que hay que cultivar. Esa parte del matrimonio es importante. Y si no lo digo aquí, pues ¿cuándo se les van a decir? Entonces dije, sí les voy a decir, porque a veces pasa. Y recuerden que dice en 1 Corintios 7, 4 y 5, que no os privéis el uno del otro. Entonces, la verdad también, hermanas, yo sé que algunas veces puede ser que tengas algún problema médico, que puede hacer que tengas dificultad en la relación matrimonial. Si lo tienes, ve al doctor. Hay remedios, no para todo, y no hay una píldora mágica que te va a dar muchos deseos de romance, sino que ese se cultiva por amar a la persona y por querer dar y buscar el bien del otro. Y fíjate que vas a ver que Dios te va a bendecir si lo haces de amar a tu esposo en todo sentido. Y nomás lo digo aquí porque pues hay que recordarnos de vez en cuando y recordar que eso es una parte de tener paciencia unos con otros y de tener el amor. Entonces, ahí ya lo dije. Bueno. Ok. Tener paciencia es ejercer el amor. Y recordamos cómo termina el pasaje ese de lindo de 1 Corintios 13, que el amor lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué dijimos? Que el amor soporta, ¿verdad? Ve cómo esos pajaritos están soportando que el otro se siente encima y en la lluvia. Pero por lo menos se están manteniendo calientitos, ¿verdad? Entonces hay que recordar que vamos a esperar y hay que soportar y que eso es la paciencia. Entonces vemos que están vinculados esas dos cosas. Todo lo sufre longanimidad. Aunque sea muy largo, el sufrir, ¿se acuerdan de esas historias? Que parece que hay unas historias verdaderas así. Creo que sí hizo una película una vez que no la he visto, pero me recomendaron mucho. Creo que en Japón, de un perrito que se iba todos los días a la estación para ver su dueño, ¿verdad? Cuando llegaba del tren, del trabajo. Y un día ya no llegó porque se murió el dueño. ¿Y qué hacía el perro? Todos los días iba al tren, a la estación de tren a esperarlo, aunque no llegaba. No abandonó su hábito de todos los días ir y buscarlo a ver si algún día iba a regresar en el tren, que nunca regresó. Y cuando murió el perrito, ahí hicieron hasta al perro, de su fidelidad y de su amor, porque todo lo sufría, todo lo creía que ese dueño algún día iba a volver. Iba a su lluvia y el frío para ir a esperarlo. Todos los días lo esperaba y soportaba el sufrir de esperar por el amor. Entonces tenía paciencia, el perrito. Y muchas veces nosotros no tenemos las cualidades tan nobles como los animalitos en algunos casos. Pero es un pequeño ejemplo de una criatura de Dios que podremos ver, así es el amor que realmente debe ser con la paciencia. Y fíjate que también el amor nunca deja de ser, porque el amor persevera así. No tira la toalla y no se vence. El amor que Dios nos da para ejercer unos con otros es un amor perseverante y paciencia.
Y eso es con nuestra pareja, con nuestros hijos, debe ser unos con otros, ejercerlo en la iglesia para que haya el vínculo de la paz. Y bueno, también vamos a poder derramar un poquito también para las personas a nuestro alrededor, ojalá en el mundo, y así ser un testimonio, una luz y un ejemplo de algo diferente de lo que ven en el mundo todos los días. Por nuestra paciencia que nace del amor. Y bueno, el último punto que vamos a tocar es, creo que tengo que ir atrás. Para tener paciencia con las personas, hay que ejercer el perdón. Dice en Colosenses 3, 12 y 13, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ahí estaba bastante en común con lo que decía en Efesios, porque para tener esa paciencia hay que tener humildad. Y no creernos más y merecedores de más, sino tenernos humildad y reconocer también nuestras propias fallas y como Dios nos tiene que tener paciencia con nosotros y tener la gentileza con los demás, la mansedumbre, la bondad de tenerles paciencia a ellos también. Sean mutuamente tolerantes. ¿Qué dijimos? Que cuando estamos irritados por las acciones o las actitudes o las fallas de otra persona, de otro hermano o hermana en Cristo, vamos a ser tolerantes. Y ya sabrán, nosotros en el cuerpo de Cristo somos pecadores todavía, salvados por la gracia, pero vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a decir alguna cosa, vamos a pisar algunos callos, vamos a ofendernos de repente, vamos a tener alguna actitud incorrecta o uno puede hasta percibir, no me saludó y eso, y bueno, a lo mejor ni sabes lo que está pasando en la vida de esa hermana y las preocupaciones que tenía en la cabeza y ni te por tener algo contra ti, pero ya llevamos imaginando cualquier cosa. Dice que seamos mutuamente tolerantes, que tengamos paciencia. Cuando hacen algo que dices, eso fue muy goyo, ¿por qué hicieron esto o lo otro? ¿Por qué lo regaron? Yo estoy diciendo todos los dichos mexicanos, pero ya entienden, ¿verdad? Todas las cosas. Entonces hay que tener tolerancia. Y si alguno tiene uno contra otro, porque nos falló la persona o nos ofendió, dice, perdónense de la misma manera que Cristo os perdonó. Entonces, una de las propiedades de las formas de tener paciencia para con la gente es perdonarla, gente. Es perdonarlos a las personas cuando nos fallan, cuando nos ofenden, cuando de alguna manera tropiezan y acordarnos de que Cristo también nos perdona. Y así de esa igual manera tenemos que hacer con los demás. Y bueno, aquí llega el pasaje famoso del libro de Mateo 18, 21 a 22, que alguien se acerca a Cristo y le pregunta que cuando alguien le falla, cuando alguien peca contra él, que cuántas veces le tiene que perdonar. Dice, hasta 7 veces. Y tú ya sabrás, todos somos criaturas de hábito. Yo sé que mis tendencias a pecar suele ser que yo tiendo a pecar de las mismas maneras o los mismos, qué sé yo, otra persona, tu esposo, tus hijos, tu compañera del trabajo, tu jefe, tu jefa, tu hermana en Cristo, pues a lo mejor tiene la tendencia de fallar más de la misma manera. Entonces dijo, hasta 7 veces tengo que perdonar a esa persona, como diciendo, si ya son 8, ya no, ya llegó el límite, ya hasta allí, entonces ya cumplí, te perdoné 7 veces y el 8º ya estuvo, ya fue el límite. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y a menos de que te vas a llevar la cuenta, hermanas, si vas a estar con el 421, 422, básicamente lo que te estaba diciendo Jesús es que hasta que te pierdes la cuenta, tienes que seguir perdonando aún el mismo pecado 70 veces 7, porque así nos perdona Dios. Si Dios nos dijo, ya no te voy a perdonar, porque aún de cristianos, aún de redimidos, aunque Cristo murió, pedimos perdón a Dios.
queremos vivir una vida que le agrada a Él. Queremos obedecerle diariamente. Así es, ¿verdad? ¿Y cuántas veces le fallamos a Dios? No, le digo, Señor, ya no vuelvo a hacer X. Y ya enseguida, el día siguiente, ya lo volví a cometer el mismo pecado. Muchos de esperemos que no estemos, pues, decimos, en pecados serios y en un estilo de vida, pero tenemos que vivir en una vida continuamente en arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? Y cuando quiso lavar los pies de Pedro, Pedro dijo, oh Señor, entonces tú no debes lavar mis pies. Entonces dijo, si no lavo los pies, no puedo tener nada contigo. Entonces, ok, lávame todo. Y Jesús dijo, no es necesario porque estáis limpios nomás. Tenía que limpiarle los pies, quitar el polvo de este mundo. Pero entonces está así nuestro Cristo. Cuando hemos sido salvados, Dios nos limpia por todo, pero seguimos caminando aquí en este mundo. Y se nos siguen ensuciando los pies con el polvo de esta tierra. En este mundo nunca vamos a llegar a la perfección. Dios nos va a seguir santificando y perfeccionando hasta el día de Jesucristo, porque lo promete en Filipenses 1:6. Pero esto va a completarse realmente hasta que estemos en gloria con Cristo. Y en esta tierra nunca vamos a llegar a ser completamente santos y dejar de pecar, como algunas iglesias equivocadamente enseñan, sino que siempre tenemos que ir a arrepentirnos con Jesucristo, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y en un sentido es una vez para siempre. Venimos a entregar nuestra vida a Cristo cuando venimos arrepentidos y Dios nos salva, pero ahí nos limpia todo, pero los pecados que los seguimos cometiendo, cuando fallamos, como dice Pablo, lo que no quiero eso hago, y lo que quiero hacer eso no hago, y ese conflicto que vamos a sentir mientras estemos en la carne, tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios. ¿Y cuántas veces nos perdona Dios? 70 veces, yo creo que queda hasta corto. Yo creo que eso lo hacemos en un mes o una semana. Un día, algunas veces nosotros. Entonces, bueno, me encanta el pasaje que va después que Jesús da un ejemplo, después de contestar en Mateo 18, 21 y 22, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces, no te digo hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Voy a leer el pasaje que sigue. Parábola de los 2 deudores. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarles, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es una suma enorme de dinero. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor, que lo vendieran junto con su mujer y hijos y todo cuanto poseía, que se le pagara la deuda. Básicamente iba a venderlos como esclavos él con toda su familia y todo lo que tuviera, y aún así pues apenas ni iba a poder alcanzar pagar la deuda. Pero ¿qué dice? Al salir aquel siervo encontró, versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Entonces, lo que pidió cuando pidió perdón, no dijo, perdóname. Decía, ten paciencia. Como si él con tiempo, con esfuerzo, iba a poder pagar los 10,000 talentos. ¿Alguna vez iba a poder lograr pagar los 10,000 talentos? Si supiéramos cuánto dinero era en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta que era una suma imposible de pagar. Sin embargo, le pidió paciencia. Una paciencia eterna. Una paciencia muy larga porque la verdad es que nunca iba a poder cumplir, pero pidió paciencia. ¿Y qué hizo aquel señor? Dice, le tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. No solo le tuvo paciencia, simplemente lo perdonó. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios.
100 denarios no era nada comparado con 10,000 talentos, que es el equivalente de 21 kilos de plata. Okay, eso eran los 10,000 talentos. 100 denarios era, pues, como dicen en inglés, pocket change. Pues casi las monedas que trae el bolsillo. Era una suma comparablemente muy pequeña. Pero, echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Acaba de ser perdonado por los 10,000 talentos, sale, encuentra a alguien que le debe cualquier cosa y le ahoga y le demanda que le pague en ese momento. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, otra vez la misma palabra. Cuando alguien nos debe, nos falla, tenemos que tener paciencia. ¿Y cómo resulta la paciencia? En el perdón. Pero así resultó en el caso del Señor para con el siervo que le debía 10,000 talentos. Pero, sin embargo, dice el versículo 30, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Hicieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido a su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara que le debía, que iba a ser hasta nunca, ¿verdad? Hasta toda la vida, porque no va a poder desde la cárcel sumar 10,000 talentos nunca. Y dice que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, la persona que ocupaba paciencia, pidió paciencia. El poder perdonar a alguien es tener paciencia. La paciencia y el perdón van ligados. Porque muchas veces para tener paciencia vamos a perdonar 70 veces 7 o, mejor dicho, hasta que perdamos la cuenta. Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué qué? Porque hay un Dios que ha sido misericordioso con nosotros para salvarnos y para seguirnos perdonando y restaurando y lavando los pies todos los días y perdonándonos cada vez que vayamos a Él a pedir perdón, porque tenemos un gran sacerdote, Jesús, que se compadece de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser igual de compasivos para con los demás, igual de pacientes para perdonarles la deuda que tienen debido a sus faltas y sus fallas. Bueno, entonces aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, cuando llegues a pensar, no aguanto a este hermano, recuerda que tú eres una carga peor para Cristo y aún así aguanta tus debilidades. Ahí está diciendo, ay, no aguanto los gritos de esta hermana, es tan hipócrita, ¿verdad? Ahí nos empezamos, ay, está y el otro y él no sé qué. Pero tenemos que acordarnos de para con nosotros y tratar de tener así una gotita de semejante paciencia para con los demás y más que todo para unos con otros en el cuerpo de Cristo. Y aquí está el ejemplo del siervo que no tuvo misericordia de su consiervo después de haber sido perdonado tanto. Bueno, hasta allí vamos a llegar esta noche y va a haber una necesidad de hablar de esto en las mesas y yo tengo unas ideas de lo que pueden tocar en el tema. Por ejemplo, tal vez pueden pensar en las personas con quien tú tienes que ser paciente y no tienes que dar todos los detalles de tu matrimonio o de tu hogar o de tus cosas más íntimas, pero hay que pensar que, bueno, tener paciencia con nuestra pareja, y ellos también con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, jefe, definitivamente con los hermanos de la iglesia, las hermanas que no son perfectas. Y como dicen, si encuentras una iglesia perfecta, al llegar tú ya no va a ser perfecta, ¿ok? Porque así es que si seguramente cuando ves algo de alguna persona que te ofende, que te irrita,
hay que pedirle a Dios que te dé paciencia. Entonces piensa en esos ejemplos y piensa también en cómo puedes ejercer el dominio propio para reaccionar en una forma mejor, tal vez de cómo haya sido antes tu patrón. Cómo demostrar amor en acción para esta persona, demostrando que el amor es paciente, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, es un amor paciente que persevera y es un amor que perdona, porque recuerda también que la paciencia, una cosa que nos ayuda a tener paciencia y perdón para con los demás es acordarnos de la paciencia que Dios nos tiene para nosotros, que de planta dice la palabra de Dios de que la razón por que Dios no ha venido a juzgar este mundo todavía es porque en su paciencia quiere darle chance a todos que vengan a la salvación. Si Dios no ha venido a arrasar con todo el pecado en este mundo y acabar con toda la maldad, es porque Dios en su amor es paciente y todavía mientras se predica la palabra y hay una esperanza de que haya personas que pueden llegar a ser redimidos, Dios está dando chance a que haya un arrepentimiento. Paciente con nosotros, deberemos de ser pacientes unos con otros. Así es que si en algún momento hay alguna persona aquí que no haya recibido ese perdón de Dios, le invito a que hable con alguien en su mesa o venga a hablar con cualquier de nosotros aquí, porque eso es la cosa más maravillosa que podamos compartirle en esta noche. Y las que ya hemos sido perdonados, pidámosle a Dios también de ese mismo paciencia que Él nos tiene con nosotros, para ejercerlo unos con otros, nos dé la fuerza y el fruto del Espíritu para ejercerlo esta noche. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran bondad para con nosotros, por la salvación, por la misericordia que nos has tenido, por la paciencia que has tenido para con nosotros, por la deuda tan grande que nos perdonaste y por seguirnos aguantando, soportando, amando en paciencia y perdonando aún día a día. Señor, mientras tú sigas obrando en nuestras vidas para crecer y servirte más, Señor. Pedimos que bendigas el tiempo reunidos en la mesa, Señor, y bendigas a cada hermana aquí, y que salgamos de aquí fortalecidos por tu palabra, Señor, para ser de bendición a otras personas que has puesto a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo te lo agradecemos y te pedimos. Amén.